es Jehová, mi sanador, es el que me sana con su palabra. Él me sanó, Él es Jehová, mi sanador. Él es Jehová, mi sanador. Él es el que me sana con su palabra. Él me sanó. Él es Jehová, mi sanador. Él es Jehová, mi sanador. Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro programa Devocional con Cristo. Queremos darle gracias a todos ustedes que se han mantenido fiel a nosotros, fiel a nuestro programa. Sabemos que ha sido un reto y ha sido una bendición el programa Devocional con Cristo, no solamente porque hay gente que nos hace comentarios acerca de Devocional, sino porque surgió a través de la pandemia, a través de todo lo que ha pasado a nivel global, ¿no? Creo que ya llevamos como 11 o 10 meses nosotros de nuestro programa Devocional con Cristo. Así que antes de nosotros poder iniciar esta semana, queremos agradecer a todos los hermanos que de alguna forma están siempre en sintonía con nosotros y pendientes de nuestras enseñanzas, ¿no? Hoy tenemos un tema acerca de la comunión o cómo tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Creo que el Espíritu Santo de Dios es tratado como una persona. Y antes de nosotros iniciar, déjenme dar unas directrices aquí a la hermana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que el Espíritu de Dios sea que nos guíe, Señor, nos renueve, nos dé fuerza y fortaleza, Padre, que nos pueda ayudar a discernir, Señor, tus tiempos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Así que vamos a iniciar acerca de cómo ser llenos o cómo tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Creo que nosotros, creo que por naturaleza cristiana hemos aprendido que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y siempre ha habido una pelea entre que el Espíritu Santo es una persona o es una fuerza. Nosotros por creencia, por lo que dice la Escritura, sabemos que es una persona. Inclusive el Señor, cuando se refiere al Espíritu Santo de Dios, se refiere con una persona que siente, con una persona que guía, que consuela y que enseña. Así que nosotros tenemos que entender que no solamente tiene el poder, la capacidad o la habilidad, ya sea por naturaleza de Dios, de podernos redarguir de pecado, de podernos convencer a nosotros, conviccionarnos a nosotros de lo que está bien y de lo que está mal. También el Espíritu Santo nos ayuda a poder saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Acuérdese que la Biblia dice que Él conoce la intimidad del corazón del Padre. ¿Y quién mejor que el Espíritu Santo de Dios que no? Yo creo que se escuchaba porque yo tenía el micrófono acá. Se escuchaba. Esto es así, hermano. Y entender de que el Espíritu Santo siempre está a la expectativa, ¿no?, de nosotros. Siempre está con los brazos abiertos con la intención de poder llenarnos, redarguirnos, guiarnos, consolarnos o aún revelarnos su palabra, discernirnos. Es importante que nosotros entendamos a partir de aquí que el Padre, que es el que envió a su Hijo, va a morir por nosotros. En el corazón de Él hay pensamientos, anhelos y deseos. Y quien los conoce al 100% es el Espíritu Santo de Dios. Si vamos a 2 de Corintios 13:14. 2 de Corintios 13:14. Déjeme buscarlo. Mientras usted se va agregando, se va anexando, siéntase bienvenido. Dice, vamos a leerlo desde el 11.
Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Todo lo santo os saluda. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Se supone que la comunión del Espíritu Santo tiene que ser constante en nuestra vida. Por eso qué importante cuando nosotros estamos conscientes del tiempo de Dios, que estamos conscientes que nosotros estamos en un tiempo donde necesitamos ser sobrios. Y creo que la sobriedad no solamente la da lo mucho que tú leas las escrituras o lo mucho que tú ores. Yo no digo que esas cosas no ayudan, pero la sobriedad también la da el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo te da un espíritu de sobriedad, de madurez, donde puedes tratar de diferenciar una cosa de otra, puedes tratar de distinguir un aspecto de otro. Por eso qué importante es que nosotros estemos bien ubicados en las cosas de Dios. Siempre en la situación de Cristo tenemos que inmiscuir no solamente la palabra, la oración o el Padre o la voluntad del Padre, sino también lo que nos guía el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que entender que aquí cuando nos habla de comunión está hablando de comunidad. Tenemos que hacer una comunidad con el Espíritu Santo. Pero cuando habla de comunidad es que se supone que tenemos algo en común. Por eso yo no sé si usted ha escuchado cuando dice, hay algo en común de esta persona, hay algo en común de la otra persona, estamos trabajando en comunidad. Es porque hay una misma visión, hay un mismo objetivo, hay una misma misión, un mismo sentir, un mismo proceder. Y todo eso te conlleva al cumplimiento de alguna idea que nos llevó a juntarnos como grupo. Por eso es que dice la Biblia acá, de un mismo sentir. Confortaos, sed de un mismo sentir. Eso se habla de una comunión, no solamente con la palabra, con la voluntad de Dios, con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, con el Padre y con el Hijo. Tenemos que entender que mantener una comunión con el Espíritu Santo es tratar de estar conectado y tratar de sincronizar la voluntad de Dios con nuestras acciones y con nuestras actitudes. Por esa razón, nosotros tenemos que entender que esto tiene que ser un constante actuar, un constante de formas de ejecutar. Si no te salió ahora, te va a salir más tarde. Dice la Biblia que para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que hablar con alguien o entre vosotros, dice salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque entre más tú tengas la comunidad o el mismo sentir, el mismo, el mismo bien común con las personas que te rodean acerca de Dios, tú aprendes de ellos, ellos aprenden de ti y Dios bendice porque están bajo un mismo propósito, bajo una misma directriz, bajo una misma visión. Cuando nosotros vemos a lo largo, creo que cuando aparece el Señor Jesús, vemos una manifestación pues más constante del Espíritu Santo de Dios y para todo el Espíritu Santo está inmiscuido para la gracia de Dios, para la santificación, para la consagración, para la revelación, para el discernimiento, para poder entender el corazón de Dios. ¿Por qué razón? Porque entendemos de que Él mora dentro de nosotros. Él nos ayuda a ser mejores cristianos, mejores personas, nos ayuda a madurar áreas en nuestra vida que nosotros muchas veces no podemos manejar. Dice la Biblia que Él pone en nosotros el querer, que es el deseo, como el hacer, que es la acción. No solamente el deseo va solo sin la acción, sino que van uniformemente, tanto la acción como el deseo. Si el Señor muchas veces pone un deseo, también va a poner los recursos, y creo que parte de los recursos es poner la acción, poner la actitud delante de Dios. Creo que nosotros tenemos que estar como conscientes de eso, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando, de lo que estamos de alguna forma viendo. Creo que ha sido un error a lo largo de los años de nuestra vida cristiana no tratar de involucrar las cosas que tenemos por revelación, porque la revelación quien la trae no solamente es Dios, sino que el Espíritu Santo dice la desentraña, la revela,
las descubre para que tú puedas verlas, para que tú puedas escucharlas, para que tú puedas hacerlas, para que puedas comprenderla. Porque la Biblia dice que si la trompeta no es clara, ¿quién la entenderá? No vamos a poder entender algo que nosotros no estamos entendiendo. Por eso, cuando entendemos, es que el Espíritu Santo da esa revelación, te ilumina, te despierta, te descifra el código en el cual tú estás. Por eso, qué importante que nosotros estemos siempre conscientes de esto. Hay ciertas cosas que nos llevan a la comunidad. Número 1 es el regocijo. Si nosotros nos damos cuenta, mantenernos a nosotros regocijados, y dice la Biblia aquí, como regocijo tiene la bastardía, posiblemente dice, déjame verlo acá porque aquí como que de largo no veo, posiblemente dice, regocijados es posible, perfeccionados, es un adiós, dice. Regocijados es como mantenerse siempre en un buen ánimo, en una buena actitud, en una buena percepción, ser muy receptivos en las cosas que nosotros estamos experimentando. Por eso nosotros tenemos que entender que mantenerse nosotros, nuestro ánimo arriba, es bastante difícil, porque cuando pasamos situaciones que tal vez están en contra, qué sé yo, de la forma en que podamos estar contentos. Pero nosotros tenemos que aprender, porque estas son conductas aprendidas. Estas son conductas que deben de ser enseñadas y aprendidas, tanto enseñadas por el Espíritu de Dios o por la palabra, y aprendidas por nosotros los hijos de Dios, porque son cosas que vamos a ir heredando a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a nuestros alumnos, etc. 2. Ser perfectos. La palabra perfecto, yo ya lo he explicado en otras ocasiones, dice que significa ser maduro. ¿Qué es la madurez? Bueno, la madurez para mí es el sentido de comprensión. Llegar a comprender el por qué y tal cual proceder, cuál decisión o cuál actitud. Cuáles fueron los motivos, las intenciones por la cual nosotros muchas veces decidimos algo. Espérenme un segundo. Entonces, debemos de entender que la madurez es más que la edad. Es más que tal vez el ciclo del tiempo que vamos pasando, porque hay mucha gente que puede ser adulta y es inmadura. Estamos hablando con la forma de pensar, con la forma de que nosotros percibimos, con la forma que nosotros decidimos. Tenemos que entender que para ser maduro, obviamente tienen que venir acontecimientos a nuestra vida, circunstancias, problemas, desafíos en los cuales nosotros tomamos decisiones previas, tomamos decisiones según nuestra preenseñanza, nuestras predirectrices, nuestras preinstrucciones, nuestras formas de cómo nosotros podemos manejarnos de aquí a allá. Así que una de las cosas que tenemos que estar claro es que cuando nosotros aprendemos a regocijarnos en todo tiempo, aprendemos a madurar, es que llegamos a un entendimiento. Tal vez no estás aceptando la circunstancia tal cual, pero estás entendiendo y no logras que esta circunstancia te afecte las áreas que de alguna forma puedan mermar tu vida espiritual. Porque aquí lo importante es mantener la vida espiritual a flote. Aquí lo importante es mantener un oído bastante afinado. Aquí lo importante es mantener un corazón bastante receptivo. Aquí lo importante es mantenerse uno abierto a la renovación de lo que el Espíritu quiera darle. La Biblia dice que renovaos el espíritu de vuestra mente, y la mente tiene que ver con la forma de pensar, con las actitudes, con la intención, con los deseos, con la agrupación de todos estos elementos para nosotros poder actuar en nuestra vida cristiana. Recordemos que el Espíritu de Dios tiene como factor, ¿no?, madurarte, de hacerte entender, de hacerte como caer en cuenta por qué estás pasando tal o cual situación. Cuando tú logras entender, casi misteriosamente llega la calma a tu corazón, llega la paz, llega el consuelo, llega el ánimo, llega el aliento. Qué interesante que la forma de entender las cosas que Dios muchas veces te permite vivir tiene mucho que ver con el regocijo, van muy acompañados. Por eso cuando decía de Daniel que en su corazón se había propuesto entender, comprender, quiere decir que el entendimiento, la comprensión no radica solo en la forma de la mente, sino en el ser interno del ser humano.
Por eso Pablo nos enseña que tenemos que estar en una constante renovación en la forma de pensar. Y esto lo trae la palabra, lo trae la praxis, que es la práctica de todas las cosas que nosotros leemos en las Escrituras. Entonces hay dos cosas que nosotros vamos a ir practicando para poder lograr esa comunión, ese bien común, esa comunidad, esa misma forma de pensar, que es mantenerse uno entendido ante los acontecimientos que Dios nos está permitiendo vivir. La segunda cosa es ser perfecto, que tiene que ver con ser maduro. La tercera cosa dice que tienen que ser confortados. Qué bonito cuando nosotros aprendemos a confortarnos, cuando aprendemos a reconfortar al otro, cuando aprendemos a aconsejar, cuando aprendemos a dialogar, cuando aprendemos a comunicarnos, cuando aprendemos a expresarnos, cuando aprendemos a demostrar, cuando aprendemos, vamos a decir, a ayudar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que no sabe confortar. Hay gente que muchas veces te cuenta su experiencia y a veces hay gente que lo recibe como una experiencia más, como una historia más, pero hay personas que lo reciben como un consejo. Por eso es importante nosotros entender que cada persona con la cual nosotros nos topamos en nuestra vida es distinta y está constituida de forma diferente. Por lo tanto, la forma como nos acercamos o como platicamos o como dialogamos tiene que ser distinta. Así que nosotros tenemos que aprender a confortar, pero creo que este confortamiento viene a través del conocimiento y del trabajo del Espíritu de Dios. Recuerde que el Espíritu Santo puede hacer que 120 personas puedan recibir en un mismo día la llenura, porque pasó en Pentecostés. Pero esta gente que estaba en Pentecostés tenía un bien común, tenían el mismo sentir, oraban, tenían el mismo pensamiento, el mismo proceder con respecto a una visión específica, que era que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, los investiera de poder. Entonces aquí nos está hablando acerca de actitudes, de accionares que debemos de implementar poco a poco en nuestra vida. Así que yo creo que una de las cosas para llegar a tener comunión con el Espíritu Santo es tratar de sacar a flote nuestro hombre interior, nuestro ser interno, tratar de no llenarnos de tanta, vamos a decirle de esta forma, de tanta bulla, de tanto ruido, de tantas preocupaciones que no tienen, vamos a decir, una salida instantánea. Hay situaciones en las cuales vamos a tomarnos un tiempo más que otro y vamos a salir de ello. Pero tenemos que entender que todo tiene su momento, su tiempo. Lo que nosotros debemos de hacer en el momento determinado, que nos llegue una circunstancia como esa, es entenderla, comprenderla, procesarla y ver cuáles son las soluciones que yo tengo delante de esta circunstancia. Entonces dice confortados. 1, regocijados. 2, siendo perfectos. Otros confortados. Y aquí viene otra, dice, que tengamos un mismo sentir. Yo no sé si usted ha trabajado con un equipo, si tal vez en el momento que usted trabajó con alguien ha aprendido acerca de eso. Vamos a hablar de las franquicias. Por ejemplo, vamos a hablar de una franquicia muy famosa que tiene la M muy grande, ¿no? Esta franquicia se denomina o se identifica no solamente por sus servicios, sino también por su uniforme, por sus mismas estructuras en que todas funcionan. Si usted va a una, va a otra, se va a dar cuenta que tienen similitudes muy arraigadas, muy afincadas, y eso hace que no se distorsione ni la visión ni la misión y que todas funcionen unilateralmente. Lo único que cambian son las personas que interactúan en ella. Pero las personas que interactúan en ellas tienen que ser preparadas de la forma como funciona en sí la franquicia. Entonces el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye todo, el que nos consuela, el que nos dirige, el que nos guía, debemos de saber qué es o cuál es la función en medio de la iglesia o en medio de un equipo, en medio de una grey. Sabemos que Él no va a trabajar en división con el Padre, ni en división con los hijos, ni en división con el ministerio angelical. Ellos van a trabajar de forma integral. Entonces, esta misma naturaleza que ellos tienen es la que ellos quieren
transmitir a su iglesia de Cristo. Lo dichoso y lo bueno sería que trabajase el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la iglesia de Cristo de forma uniforme, de forma en armonía, de forma armónica, de forma integral, que no hubiera ninguna división con lo que la iglesia hiciera, a lo que le fue mandada a hacer. Entonces entendemos que cada vez que nosotros podemos llegar a una comunión con este ser tan precioso que conoce los deseos del corazón de Dios, es practicando estas cosas que de alguna forma atraen la comunión, la comunidad y el bien común dentro del cuerpo de Cristo. Recuerde que siendo un cuerpo, dice que hay diversos miembros y aunque la función de estos miembros son distintas, ellos trabajan con un mismo propósito. Quien dirige todos los movimientos del cuerpo es nuestro cerebro. Nuestro cerebro comanda y todos los que son los miembros del cuerpo empiezan a trabajar en pro de aquellas ordenanzas que da el cerebro. Lo mismo sucede exactamente con la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debería de trabajar bajo el consejo del Espíritu Santo de Dios, porque no vamos a errar. No vas a tener error ni vas a tener desaciertos cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros vamos a ser muy certeros, vamos a ser muy veraces, vamos a ser muy eficaces, vamos a ser muy al punto, porque vamos a poder comprender y procesar lo que Dios quiere decirnos. Amén. Acuérdense que existe lo que es el cuerpo de Cristo, hay diferentes miembros, pero ahí funcionan lo que son los estatutos, las directrices, las leyes, los principios, y la cabeza viene siendo Cristo. Acuérdense que Cristo está regido por el Espíritu de Dios o el Padre. Aunque ellos son tres personas distintas que traen una función distinta, ellos se mantienen como uno en la actividad de lo que ellos tienen que hacer en pro del deseo del corazón de Dios. Así que para nosotros poder ser de un mismo sentir, tenemos que adquirir cuál es la visión, cuál es la misión, cuál es el objetivo, qué es lo que queremos alcanzar. No podemos nosotros trabajar en contra de Dios, ni en contra de sus estatutos, ni en contra de sus principios, ni en contra de su voluntad, porque esto está contrario a lo que Dios ha establecido. Amén. Así que estudiamos el número 1. Una de las cosas para mantener la comunión o la comunidad con el Espíritu Santo es mantenerte regocijado. Saber que Él está tomando el control de nuestras circunstancias, y aunque ante nuestros ojos pareciera que no está haciendo nada, Él está haciendo mucho con hacernos entender el por qué estamos en cual o tal situación. Número 2, siendo perfecto, o sea, tener un entendimiento que podamos nosotros discernir con madurez, discernir con coherencia, discernir con prudencia, discernir con la palabra de Dios, para que no podamos tomar decisiones abruptas que de alguna forma alteren lo que Dios nos ha dado. Número 3, confortados. Tenemos que aprender en circunstancias difíciles a confortar. Tenemos que tener la palabra justa, tenemos que tener la palabra de revelación, tenemos que tener la palabra específica para poder nosotros edificar dentro del mismo cuerpo de Cristo. Con esto también mantenemos lo que es la comunión con Dios, porque no haremos nada de nuestra propia cuenta, sino lo que el Espíritu Santo nos ponga, Él también nos pondrá el accionar. Número 4, que seamos, dice, de un mismo sentir, yo ya lo expliqué. Número 5, que vivamos en paz. Sabemos que muchas veces las circunstancias de nuestras vidas nos pueden alterar, inclusive nos pueden sacar de nuestro enfoque, nos pueden sacar de nuestro centro, nos pueden sacar de nuestros objetivos o de nuestras visiones específicas. Y esto se ve mucho en las iglesias, y no lo digo en el sentido de crítica, sino que yo creo que deberíamos de reajustar esas áreas. Muchas veces cuando uno coloca a un líder o un dirigente o una ayuda en la iglesia, lo hacemos con la intención de que él se encargue de que todo lo que vaya a ese departamento trabaje de forma uniforme, trabaje de forma armoniosa, trabaje de forma y en acuerdo a la visión. Aunque tal vez la persona principal, que es el pastor, no va a estar 100% en esta área, la persona encargada es la que está discerniendo si este equipo está creciendo en pro y en servicio de lo que se le ha encomendado. Por eso, cuando vienen los conflictos,
cuando vienen las divisiones, cuando vienen los pleitos y las contiendas, obviamente es porque ya hay dos pensamientos distintos. Y no estamos hablando a forma humana, sino que estamos hablando a forma general, a forma de corporación, a forma eclesiástica, a forma grupal. Obviamente, cuando tenemos un grupo que estamos manejando, no podemos imponer nuestra forma de pensar como una única solución, sino que tenemos que entender qué es lo que es el bien común. Por eso, cuando alguien tiene al Espíritu Santo, siempre va a velar por el bien común de la grey, de la iglesia, la congregación, sus hermanos en Cristo y la iglesia de Cristo. Entonces, cuando nosotros tratamos de vivir lo más en paz posible, no significa que tú no vas a tener un desacuerdo, un enojo, qué sé yo, un conflicto, pero tienes que saberlo manejar. Por eso hay elementos y factores en los cuales te dice que tienes que tratar con esta situación, que tiene que ver la madurez. Aquí dice que vivir en paz te produce que tú te mantengas en un mismo sentir, te produce que tú aprendas a hacer, que aprendas a confortar, te produce madurez y también te produce regocijo. Cuando tú te has negado contigo mismo a vivir en conflicto con los demás por tu propia voluntad, creo que estás llegando a un punto al que Dios quiere que nosotros pues lleguemos, valga la redundancia, que llegamos a un entendimiento donde nosotros podamos separar lo que es la humanidad, lo que es la parte espiritual y lo que es la parte emocional. No podemos mezclar las cosas, porque cuando mezclamos las cosas, obviamente sale algo que no tiene forma, que no tiene orden, que no tiene coherencia, que no tiene sensatez, que no tiene sentido ante el propósito del cual Dios nos llamó. Si nosotros fuimos llamados a vivir en paz, nosotros tenemos que hacer todo lo posible que de nosotros no dependa una división, un pleito, una contienda. ¿Por qué razón? Porque que nosotros no seamos los motivos que detonen una división, una contienda o un pleito o una disensión, sino que aprendamos a hablar palabras con sabiduría, palabras con denuedo, palabras sobrias que puedan mantener la armonía. Aún así, en este momento no encontremos un acuerdo sobre cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar. Así que eso es el número 5. Y dice, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Si nosotros practicamos estas cosas tan sencillas, entonces la comunión con el Espíritu de Dios se va a hacer un poco más fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque recuerde que el Espíritu Santo es el que conoce la intención del corazón de Dios. Mientras el Espíritu Santo se mantenga con usted, usted se mantiene apartado, se mantiene consagrado, se mantiene saludable de forma espiritual y de forma emocional. Dice en el verso 14, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Tenemos que entender que tanto mantenernos estos elementos o estos factores o estas cualidades o estas actitudes activas en nuestra vida va a producir que el bien común que el Espíritu Santo tenga para con la iglesia, para con el cuerpo de Cristo, con el miembro en el cual del cuerpo de Cristo estamos trabajando, nosotros nos mantengamos en armonía. Mire, en este tiempo creo que es más difícil caminar en armonía con la iglesia que antes. ¿Por qué razón? Porque ahora hay muchos canales donde nosotros nos podemos expresar nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, pero esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con cosas específicas que Dios nos da. Recuerde que cuando Dios toma nuestra vida y nos aparta para una asignación, Dios pone profesión, Dios pone una visión, Dios pone un mismo sentido. Si no, vamos a verlo. En Hechos capítulo 1, verso 8, mire lo que dice en Hechos 1:8. En Hechos capítulo 1, verso 8, vaya conmigo. Hechos 1:8, dice acá. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Ahí dice que el Espíritu Santo iba a venir con una sola intención, que usted tenga el poder. Este poder me habla a mí en Juan capítulo 1, verso 11, si no me equivoco. Juan 1:11, vaya rapidito, Juan 1:11, que dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, pero este derecho habla de poder, de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre.
que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahí hay un bien común. Todos aquellos que de alguna forma reciben este derecho o este poder de llegar a ser hijos de Dios, es porque hubo un bien común entre el concilio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que usted iba a ser escogido para una asignación espiritual. Mire lo que sigue diciendo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre vosotros o entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía. ¿Vio el bien común? Ahí usted ve el Espíritu Santo. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todo hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés de gracia, y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Por eso qué importante cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios, porque nos ayuda a ejercer el derecho de llegar a ser hijos de Dios, con la intención que confirmemos que nacimos por voluntad de Dios. Si usted y yo nacimos por voluntad de Dios, tenemos un bien común. Tenemos una comunidad entre nosotros. Tanto el Espíritu Santo que me guía a mí es el Espíritu Santo que lo guía a usted. Tanto el Espíritu Santo me consuela a mí es como el Espíritu Santo lo consuela a usted. Eso se llama un bien común, se llama mantener comunión con el Espíritu de Dios y con los demás. Pero en Hechos capítulo, creo que está, Hechos capítulo 2, verso 4, mire lo que dice. Hechos 2, verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero vamos a leerlo desde el 1. Quiere decir que para mantener la comunión con Dios, debemos de practicar el regocijo, la perfección, el confortamiento, tener un mismo sentir y tener paz, vivir en paz. Eso nos hace que nosotros tengamos una comunidad inquebrantable con el Espíritu Santo de Dios. Pero mire lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una comunidad, sobre una grey, sobre una familia, sobre un grupo, sobre un equipo, sobre alguien que esté en acuerdo. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, verso 1, estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Se da cuenta? El mínimo común es que estaban juntos, teníamos un mismo sentir. Hay algo que me hacía perteneciente al círculo, me hacía perteneciente al lugar, me hacía perteneciente a esta grey. Es el mismo sentir. Y dice acá, de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos, pero esos todos, la palabra todos, no habla de todos los que después opinan acerca de lo que están mirando, sino todos los que estaban en comunidad con la palabra, en oración, con el Espíritu Santo de Dios. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y viene la manifestación poderosa o el respaldo poderoso de Dios. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, una de las cosas que la comunión de Dios me da es poder. Y otra de las cosas que Dios me da es habilidad. Tal vez usted nació menos agraciado, menos habilidoso, menos poderoso, etc. Hay muchas circunstancias en las que usted puede nacer. Pero cuando el Espíritu Santo pone el querer y el hacer, pone una enseñanza teórica, pone un maestro, pone un líder, pone un guía en el cual te prepara. Esta preparación tiene que ir puesta en un escenario pragmático, práctico. Es donde tú pones la actitud, el accionar, la forma de pensar. Cuando tú trabajas de forma uniforme en estas dos áreas, tú desarrollas una cosa que se llama comunión. Cuando una persona tiene comunión con alguien, es tanto entre tanto lo que nos parecemos, no a nivel de gusto, sino en la visión, en el propósito. Por eso cuando tú eres partner de alguien, tiene que haber una misma visión,
mismos principios, mismas ideas, mismas funciones a las cuales nosotros nos estamos adaptando. Estamos adaptando nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, hasta nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un cumplimiento del bien común. Por eso todo grupo, empresa, iglesia, congregación, equipo, célula que adquiere su mismo pensar conforme al propósito de Dios, es imposible que sea quebrado. Se vuelven inquebrantables. ¿Por qué? Porque el bien común los mantiene unidos. Empiezan a fortalecer los lazos, empiezan a fortalecer la comunión. Hay una comunicación en pro y en beneficio de la visión al que nosotros fuimos llamados. Muchas de las divisiones que ocurren en las iglesias es a causa de que los intereses cambian, las ideas cambian, las visiones cambian, las necesidades cambian. Tú puedes tener intereses distintos, necesidades diferentes, etcétera, y mantenerte en una misma visión. Por eso es que mantenerse en comunión con el Espíritu de Dios es una decisión propia. No es una decisión que le corresponde al pastor, al evangelista, al apóstol, al maestro o a cualquier otra persona, sino a nosotros mismos. Porque aquí dice que nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué tanto nosotros estamos practicando ese derecho? Quiere decir que nosotros tenemos una libertad opcional en buscar o no buscar del Espíritu de Dios. Eso es opcional, it's up to you. Es si tú quieres. Si tú no quieres, bueno, eso es una cosa que tú vas a decidir. Mire lo que dice en Hechos 2:17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, ya Dios lo dijo, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mire lo que provoca la comunidad. 1, provoca poder y habilidad, provoca el derramamiento sobre toda carne, y esto va a ocurrir. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Por eso es que les dije que Él pone el querer y Él pone el hacer. Él pone el poder, pone la habilidad, pone el denuedo, pone la gracia, pone, qué sé yo, lo que necesitas, lo que te haga falta para que tú puedas ejecutar en el plano existencial según el propósito de Dios. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Miren el remanente. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Por eso, ¿cuál es el bien común que Dios quiere para la iglesia? Que la iglesia sea instrumento del portavoz. El Señor quiere que la iglesia sea el portavoz del Padre. El Espíritu Santo le pone el querer y el hacer a los hijos, a la grey, a la iglesia, a la comunidad, al grupo. Y la iglesia tiene que hablar en pro y en favor del quien lo envió. Entendamos algo lo que dice acá. Nosotros tenemos que estar conscientes que vendrá un mover sobrenatural sobre aquellos que están bajo un bien común. Por eso mantener la comunión con el Espíritu de Dios es estar consciente que es mantenerte muchas veces alejado de aquello que pueda provocar una división. Ejemplo, si nosotros conocemos a una persona que de alguna forma nos va a causar un alejamiento con Dios, hay cosas que nosotros tenemos que evitar que eso ocurra. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene un interés distinto al tuyo, una visión distinta a la tuya, anhelos y deseos distintos al tuyo, obviamente vas a tener conflictos difíciles que van a ser muchas veces irreconciliables. Voy a poner un ejemplo. Cuando una persona se casa, yo no sé si usted ha estado en una boda y han dicho hasta que la muerte los separe, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la tristeza y etc. ¿Cuántos de esa gente que se casa y toma la decisión de casarse piensan en lo que dijeron? Y en el matrimonio a lo largo de los años empiezan los insultos y empiezan, los desacuerdos abismales, empiezan las infidelidades, la deslealtad,
la infidelidad y el montón de cosas que empiezan a arruinar la comunidad. Entonces hay cosas que tú tienes que evitar. Si algo de alguna forma te saca de la comunidad o de la comunión con el Espíritu de Dios, a tales cosas tienes que evitar. ¿Por qué? Porque la intención de estos factores, vamos a ponerlo así, es que tú te divorcies de la conversación con Dios, de la comunión con Dios, de la manifestación de Dios, de la revelación de Dios, del discernimiento de Dios. Y lo hemos visto. Hemos visto personas, incluso en las Escrituras, hemos visto cuando vemos a Saúl. A Saúl Dios lo había escogido, Dios le hablaba, hasta que decidió hacer lo contrario de lo que Samuel le había establecido. Al hacer lo contrario, no solamente le costó el reinado, sino su descendencia, le costó que se perdiese, le costó que se desviase. Entonces, cuando te alejas de este bien común por X o Y motivo, tú tienes que tratar de analizar que tus resultados van a ser contrarios con el cual tú iniciaste. Y muchas veces cuando la gente se inicia con un resultado distinto, se desanima y deja tirado el proyecto. Pero nosotros tenemos que ver en qué momento sucedió el quiebre, en qué momento rompimos con la comunidad, en qué momento rompimos con la comunión de Dios, con la comunión del Espíritu Santo, con la comunión del Padre, con la comunión en la oración, con la comunión en la palabra. Tenemos que identificar cuál fue el momento de la ruptura, cuál fue el momento del quiebre, cuál fue el momento del divorcio, cuál fue el momento de la separación. Por eso no pasa regularmente, pero cuando alguien se ha vivido separando cada cuanto, es muy fácil para ellos pues que ocurra eso, ¿no? Por eso cuando nosotros hablamos acerca de la comunión con el Espíritu de Dios, no solamente se trata que aparentemos que hablamos de Dios, que aparentemos que sea algo de Dios, sino que lo practiquemos en nuestra vida cotidiana. Porque comunión tiene que ver de días, tiene que ver cotidianamente, tiene que ver todos los días, tiene que ver a cada instante, tiene que ver con tu forma de vida, tiene que ver con tu forma de actuar, tiene que ver con tu forma de andar. Nosotros tenemos que estar conviccionados acerca de lo que nos está hablando las Escrituras. Así que yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender es que el Espíritu Santo va a ser un papel fundamental y trascendental en la iglesia del principio, en la iglesia de los tiempos finales. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia del principio, quien acompañó a la iglesia del principio y la respaldó, fue el Espíritu Santo de Dios, dándole poder, dándole habilidad, dándole palabra de ciencia, dándole fe, dándole don de sanidad, etc. Entonces tenemos que entender que vemos una participación bastante importante del Espíritu Santo en el desarrollo de la iglesia de Cristo. Así que nosotros tenemos que invertir el tiempo suficiente en buscar a cada momento al Espíritu Santo de Dios. Mire lo que sigue diciendo en 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios en la que estábamos. 2 de Corintios capítulo 13. 2 de Corintios capítulo 13, verso en el que estábamos 14. 13, 14. Amén. 13, 14. Miren lo que dice acá. Por lo tanto, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Todos los santos os saludáis. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces, la comunión con el Espíritu Santo de Dios tiene que ser una fuente inagotable. Tiene que ser una fuente inagotable para el creyente. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo se convierte en una fuente inagotable? Porque algo tiene que suceder, tiene que modificar nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal, a una naturaleza espiritual y celestial. Si usted va conmigo a Salmos capítulo 1, mire lo que dice en Salmos. Salmo 1:1. Ya sabemos que el Espíritu Santo es una fuente inagotable. Dice el verso 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Número 1, no anda en una anticomunidad de la visión o de los principios a los cuales tú perteneces.
Ni se sienta en el camino de los pecadores, ¿se da cuenta? Ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Por eso nosotros hay cosas que debemos de evitar para proteger la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que evitar las divisiones, los conflictos, la mala administración de la palabra, el mal discernimiento de la palabra, el mal discernimiento de una profecía, el mal discernimiento de un sueño, la mala interpretación de las escrituras. Tenemos que evitar todas esas cosas porque esas de alguna forma modifican la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Verso 2, sino que en la ley del Señor está su deleite. ¿Se dio cuenta? O sea, yo me alegro si tú lees la Biblia. Yo me alegro si tú buscas de Dios, y tú te alegras si yo busco de Dios y leo la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un bien común. Sabemos que esas ideas nos hacen que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros y mantenemos comunidad, no solamente con Dios, sino entre los hermanos. Por eso hay tantos pleitos en las iglesias, porque hace falta mucho la comunión del Espíritu Santo de Dios en medio de la grey. Mire lo que sigue diciendo, sino que en la ley del Señor está su deleite. Si nos sentáramos realmente y cada cual tomara su parte y su responsabilidad, nos daríamos cuenta que habríamos más reconciliaciones que pleitos. Y dice acá, y en su ley medita de día y de noche. Es como lo que le dijo a Josué el Señor. Será como árbol. Oiga lo que pasa con aquel que mantiene la comunión con Dios, que mantiene la sincronía con el Espíritu Santo, que mantiene la sincronía con la palabra, que se mantiene receptivo a las escrituras, receptivo al consejo de Dios. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se convierte en una fuente inagotable. Todos los días tú estás succionando de la voluntad, del deseo del corazón de Dios a proporciones pequeñas como a proporciones grandes. Eso depende del crecimiento y la madurez que tú vayas desarrollando en esta peregrinación de esta carrera que tomamos. Dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Cuando hablo de corrientes, el verso 3 dice canales, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. O sea que todo lo que nosotros hablamos, producimos y pensamos tiene que hablar conforme a la voluntad de Dios y no al hombre. Nosotros podemos darnos cuenta si nos hace falta la comunión con el Espíritu Santo, si estas cosas no vienen a nuestra vida. Si tú miras que tu hoja se está marchitando cada vez y cuando, entonces tú tienes problemas. Dice acá, su hoja no se marchita en todo lo que hace, prospera. La palabra prosperar tiene que ver con todo lo que hace prospera. Dios lo bendice. Quiere decir que el Señor, como da el crecimiento, dice que la leche pura de la palabra produce crecimiento. Cada vez que nosotros estamos trabajando en pro y en comunión de la iglesia, el Espíritu Santo tiene que provocar en nosotros ese incentivo de crecer, esas ganas de seguir adelante, de crecer, de desarrollarnos, de extendernos y de expandirnos. Todas esas intenciones no son deseos humanos, sino de Dios. Por eso Dios respalda las cosas que suceden. Por tanto, no se sostendrán los impíos. Aquí están los que están en contra de la comunión en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. Mas el camino de los impíos perecerá. Como estamos corriendo una carrera, vamos a decir, maratónica, nosotros debemos de tomar en cuenta que no podemos correr solos. Por eso Pablo decía, yo corro como quien tiene una meta. Yo no doy golpes al aire. O sea, yo estoy bien ubicado. Yo sé quién me escogió, quién me llamó, hacia dónde voy y qué debo de hacer. Cuando estamos seguros hacia dónde voy, qué debo de hacer, a quién sirvo y quién me escogió, es muy improbable que yo sea una persona sacudida tan fácilmente. Porque tu confianza no está en el raciocinio, sino en una promesa, porque como te mantienes en integración con el Espíritu Santo de Dios, Él constantemente te da actitudes, pero también te da deseos. Te da deseo de hacer la voluntad de Dios, deseo de servir, deseo de agradarlo, deseo de orar, deseo de leer la Biblia, deseo de conocerlo más.
Cuando yo vine a Cristo, hace muchos años atrás, no conocía nada de Dios. Y creo que lo más triste para alguien es no conocer de Dios cuando es Dios quien te salvó. Entonces, una de las cosas que yo empecé a despertarme es el deseo de conocer quién era Jesús. Del Espíritu Santo no sabía nada. Estoy como los discípulos de Juan el Bautista, que cuando Pablo les preguntó acerca del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, dijeron: no conocemos tal bautismo, conocemos el bautismo del arrepentimiento. Y el bautismo del Espíritu Santo provocaba dos cosas: no solamente que viniera el poder del Espíritu de Dios, sino que ellos hablaban en lengua y profetizaban. Entonces venía acompañado de efectos sobrenaturales sobre la iglesia de Cristo. Porque hablar en lenguas, profetizar, es algo que nosotros practicamos en la comunión del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que es importante que nosotros entendamos lo que estamos haciendo. Si el Espíritu Santo de alguna forma nos habla, es porque quiere tener una comunión, que compartas esta comunión con tu comunidad. Por eso cuando tú tienes una célula, que tú eres el mentor, el maestro, el líder, o eres uno de los miembros, te vas a dar cuenta que nos une un bien común. ¿Cuál es el bien común? Que nosotros estamos establecidos con una intención. Estamos ahí para servir a Dios, para honrarlo y para servir. Por eso cuando tú te juntas con alguien que no quiere servir a Dios, que no le interesa servir a Dios, tú no vas a tener muchas veces conversaciones afines a un largo plazo. Porque recuerda que cuando uno acepta a Cristo y Dios te escoge, esto de aquí hasta que te mueras, esto de aquí hasta que Dios te llame. Hay gente que obviamente sirve y sirve por un tiempo determinado, pero no es lo que Dios nos ha dado, sino que la intención de Dios es que nosotros sirvamos con un fin establecido, porque Pablo decía que ya estaba listo para ser entregado como una ofrenda de libación, que el tiempo de su partida ya había terminado, que había guardado la fe y había corrido su carrera, que él estaba esperando que el juez justo lo coronara con una corona inmarcesible, una corona incorruptible, una corona de justicia. Entonces nosotros tenemos que entender que la comunión entre los hijos de Dios es que conozcamos al Señor, que lo podamos ver, que podamos estar con Él. ¿Qué más feliz te puede hacer a ti que alguien tenga esa armonía contigo de poder hacer la voluntad de Dios? Qué lindo es casarse con alguien que conoce de Dios, que es temeroso de Dios, siendo tú temerosa, y que los dos compartan un bien común, que es agradar a Dios. Son dos personalidades totalmente distintas, son dos personas totalmente diferentes, con dos mentalidades totalmente distintas. La composición del hombre y la composición de la mujer son totalmente distintos. Más sin embargo, una de las cosas que los une es la intención y la decisión que nosotros tomamos en hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que estar claros de lo que nosotros estamos desarrollando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que necesitamos de Dios? Estamos en un punto donde nosotros tenemos que ser claros. Creo que en este tiempo es un tiempo para no perderlo. Es un tiempo para no desperdiciarlo. Es un tiempo para poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana o a lo corto de nuestra vida cristiana. Si estás iniciando en los caminos del Señor, creo que es muy factible para ti que estás iniciando no cometer errores que de alguna forma cometimos. Lo más importante es leer las Escrituras. Número 2, tenemos que orar. Número 3, entender que el Espíritu Santo es sensible, porque tiene que ver con el corazón de Dios, con sus deseos, con sus anhelos, con sus atributos, con las ideas que Él tiene, ideas concebidas que Él tiene acerca de nosotros, acerca de dónde nos quiere a nosotros. Entonces, todas esas cosas deben de estar bien establecidas para los hijos de Dios. Creo que para uno que inicia en el camino de Cristo, la primera cosa que debe de entender es que debe de tener un oído para Dios. Tiene que ser receptivo al consejo de Dios. Así que para mantener esta comunión se trata de una decisión propia, no del Espíritu Santo, sino de nosotros. ¿Cómo mantenemos esta comunidad? ¿Cómo hacemos que esta comunidad que vamos creando con el Espíritu de Dios no se rompa tan fácilmente por circunstancias hostiles?
Así que esto es una clase que vamos a ir teniendo cada día, conversaciones que vamos a ir teniendo cada día. Por lo tanto, pues hasta el día de hoy hemos culminado. Espero que te haya servido un poco para que empieces una comunión con el Espíritu de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te voy a dar gracias por este día. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Porque tu Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, para consolarnos y guiarnos. Yo te pido que seas tú, Señor, moviéndote de forma sobrenatural sobre cada corazón. Tú que tienes, Señor, la cualidad y la conducta, Señor, de hacer cambiar el corazón del hombre. Hacer, Señor, reaccionar al hombre a un corazón lleno de ti, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén, amén. Así que, amados hermanos, queremos darle gracias a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy y decirle porque los esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Recuerde que hoy tenemos Unido es la llave a las 6 de la tarde con nuestra hermana Cristian. Vamos a tener una comunión, una conversación acerca de lo que es religión y de lo que es consagración. Es importante que entendamos estos dos conceptos que se oponen el uno al otro. Amén. También tenemos nuestra página de ODM Kids con nuestra hermana Marta. Si usted quiere pues practicar alguna de estas actividades, pues usted puede hacerla, puede ir a la página y accesar a ella y ver todos los elementos que tienen ahí. Tenemos también nuestro culto los jueves, que es a las 7:30 de la noche, y los domingos a las 10 de la mañana. Recuerde que mañana martes iniciamos lo que son las clases de liderazgo. Por favor, amados hermanos, los que tienen la intención de pertenecer a nuestra clase, por favor, a más tardar mañana, llámenos o hoy mismo nos llama para inscribirse. Amén. Vamos a empezar acerca del carácter que debemos de tener nosotros como líderes. Todos nosotros poco a poco, si vamos poniendo paso a paso, tal vez no corriendo, sino paso a paso, vamos a poder edificar en nosotros la persona correspondiente que Dios desea para desarrollar la asignación de parte de Dios. Así que queremos despedirnos de todos ustedes, queremos decirle gracias. Recuerden que el miércoles tenemos, ¿cómo se llama el programa, Emilio? Jesús no se cansa de enseñar. Creo que él había tenido problemas técnicos. Usted sabe que es muy difícil con este internet, pero bueno, yo creo que ya lo arregló. Así que esperamos ansiosamente nuestros programas y recuerden las intercesiones en la madrugada y en la noche. Pongan sus peticiones claras y vamos a estar orando por ustedes. Que el Señor les bendiga en esta mañana, que el Señor les dé fuerza, que el Señor les dé fortaleza y les ayude a terminar este día bajo su mano. Amén.